La vida de Descartes se extiende entre 1596 y 1650. Durante su juventud estudió en un colegio jesuita donde recibió las enseñanzas escolásticas contra las que reacciona más adelante. Fue soldado y viajero observador y desde 1629 vivió en Holanda y durante 20 años publica sus más importantes obras, entre ellas El discurso del método en 1637 y Las meditaciones metafísicas en 1641. Muy conocido en vida, fue acusado de ateísmo y sus obras llegaron a ser quemadas. Un punto de partida para comprender el pensamiento cartesiano puede hallarse en el comienzo de las meditaciones metafísicas, donde afirma que a lo largo de su vida ha admitido como verdadera una cantidad de opiniones falsas y que todo lo edificado sobre ellas no puede ser sino dudoso e incierto. De este modo, Descartes expresa sus dudas sobre todo aquello que le han enseñado, pero la duda no aqueja a Descartes individualmente, sino que es el sentimiento de la época frente a las transformaciones que han tenido lugar. Si el conocimiento tradicional ha mostrado no ser firme, es necesario empezar de nuevo, desde los fundamentos, dice Descartes, es decir, refundar el edificio de todo el saber. Para ello es que necesita un método. El elemento esencial de ese método es justamente la duda, ahora transformada en instrumento. Y dice que no habrá que admitir proposición alguna que no sea indubitable. Para la misma época, la preocupación por el método también está presente en Francis Bacon, filósofo inglés. El método es concebido por ambos filósofos como un camino para descubrir nuevas verdades, a diferencia del silogismo aristotélico que solo permite convalidar lo ya sabido, y como un conjunto de procedimientos sencillos que cualquier persona podría aplicar. Estas características implican una democratización del saber y una concepción revolucionaria para la época. El método que propone Descartes consta de 4 reglas. La primera propone un criterio de verdad, es decir, una pauta para distinguir la verdad de la falsedad. La escolástica tenía un concepto realista de verdad, la adecuación o correspondencia entre el pensamiento y la realidad, entre la idea y la cosa y un criterio que le correspondía, la evidencia, es decir, el hacerse presente de la cosa a una facultad del conocimiento. Desde la perspectiva cartesiana, las cosas no nos son dadas, sino a través de ideas o representaciones. El material del conocimiento siempre está constituido por ideas y el criterio de verdad ya no es extrínseco, sino intrínseco. El criterio de verdad de Descartes es la evidencia racional. Una idea es verdadera cuando es evidente y es evidente cuando es clara y distinta. Una idea es clara cuando se manifiesta directamente al espíritu y es distinta cuando la idea solo incluye los elementos esenciales. Claro se opone a oscuro y distinto a confuso. La segunda regla propone dividir cada cuestión hasta llegar a sus elementos y que se trata del análisis que permite llegar a las naturalezas simples, que son conocidas de modo directo a través de la intuición intelectual. La razón moderna tendrá un fuerte carácter analítico. Conocidos los elementos simples, prosigue Descartes, se impone ahora reconstruir la totalidad. La tercera regla o regla de la síntesis recomienda ascender poco a poco hasta el conocimiento de las cosas compuestas. Finalmente, la regla de la enumeración propone revisar todo el proceso para evitar errores u omisiones. Como ya dijimos, la idea de un método que en principio puede ser aplicado por cualquiera para llegar a la verdad es de por sí una idea revolucionaria. A pesar de que Descartes manifestó en múltiples ocasiones su fidelidad a la Iglesia Católica, es difícil no relacionar esta idea con el libre examen individual de la Biblia, que había preconizado la Reforma Protestante en el siglo XVI.
También es muy significativa la invitación a desconfiar de toda autoridad en materia científica, cuando dice, no es lo que otro piensa, lo que hay que buscar, sino lo que nosotros sabemos ver por intuición con claridad y evidencia. Esto es la regla para la dirección del espíritu. Sin embargo, dice Descartes que hay tres ámbitos donde el método no se debe aplicar: cuestiones teológicas, morales y políticas. Porque el libre examen, cuando se pasa de las cuestiones teóricas al plano práctico, concluiría en la subversión de todas las costumbres. Este es un paso que darán los filósofos del siglo XVIII. Descartes aplica su método a la búsqueda de alguna verdad fundamental, básica e indubitable, sobre la cual edificar firmemente el saber. No la encuentra en los datos que proporcionan los sentidos. ¿Cómo saber, dice Descartes, si lo que creo percibir en realidad no lo estoy soñando? Ni en las matemáticas, por ejemplo. Tal vez hacia un genio maligno que me engaña, aún en cosas que parecieran tan claras como que 2 más 2 es igual a 4. En realidad puede dudar de todo, y en este momento Descartes parece como un escéptico, pero profundizando en la duda descubre que en tanto que duda piensa, y si piensa existe. Es así que promulga su célebre frase pienso, luego existo, que se constituye en la primera verdad. La primera certeza es la existencia del sujeto pensante. La misma existencia de Dios y la del mundo se derivan de esta verdad. Nunca antes de Descartes se le había dado un papel tan fundamental al sujeto pensante. La preeminencia del mismo sería el signo fundamental de casi toda la filosofía moderna. También Descartes es el fundador del racionalismo moderno. La verdad fundamental que ha encontrado es una intuición intelectual que permite a partir de ella, por vía racional, descubrir las otras verdades. La razón se constituye en la fuente y base del conocimiento humano. Para el racionalismo, nuestra conciencia posee ideas innatas, es decir, hay ideas que no proceden de los sentidos, sino que constituyen un patrimonio originario, como por ejemplo la idea de Dios o de alma. La corriente racionalista se desarrollará con mucha fuerza en el pensamiento continental, especialmente en Francia y Alemania, en figuras como Spinoza o Leibniz.